No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía al Señor de los Milagros por la salud y bienestar de las familias González Muñoz y Ramírez. A Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. Al Espíritu Santo por el viaje, salud y bienestar de Viviana Riaño, Camilo Andrés, José Eliodoro y José Fuertes, Vanessa y Olga Díaz, intención de sus familiares. Por el eterno descanso de Rosa Emma Cubillos, intención de Samuel David y Marisol Gutiérrez Franco. Por el eterno descanso de Tránsito González al cumplir 7 años de fallecida, intención de Margot de Muñoz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías dijo a Ahab: «Vete a comer y a beber, que ya se oye el ruido de la lluvia». Ahab fue a comer y a beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra, con el rostro en las rodillas, y ordenó a su criado: «Sube a otear el mar». El criado subió, miró y dijo: «No se ve nada». Elías ordenó: «Vuelve otra vez».
El criado volvió 7 veces y a la séptima dijo: sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías mandó: vete a decirle a Ahab que enganche y se vaya, no le coja la lluvia. En un instante se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar. Ahab montó en el carro y marchó a Jezreel. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue corriendo delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Riegas los surcos, igualas los terrenos, tú lloviznas los dejas mullidos y bendices sus brotes. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, continuando con esta lectura que llevamos del Sermón de la Montaña de San Mateo, capítulo 5, porque son los 3 capítulos, 5, 6 y 7, y estamos retomando entonces este sermón donde Jesucristo en San Mateo nos pone como los principios y las metas, a dónde tenemos que llegar. Recordemos que esa meta ya se menciona desde el primer versículo de este sermón: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los sufridos, porque ellos serán consolados.
bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los que por mi causa son perseguidos, etcétera, etcétera. Son como 8 o 9 de esas grandes bienaventuranzas, y por eso esa se convierte como en la meta. Tenemos que llegar allá, a ser bienaventurados, y para eso tenemos que hacer todo un cambio profundo para poder conocer la ley de Dios. Como decíamos ayer, no he venido a abolir la ley es perfecta. Hay que alcanzar su verdadero sentido o su verdadera plenitud, esa ley que me ayuda a llegar a ser bienaventurado. Si la ley no me lleva a ser bienaventurado, quiere decir que también tengo malas interpretaciones de la ley, como lo tenían los escribas, los fariseos de aquellas épocas, y por eso, como les decía Jesús, ni entran ni dejan entrar. Entonces la idea es que nosotros conozcamos cuál es la profundidad de esa ley. La ley de Dios tiene como intención última que todos nosotros logremos llegar a ser bienaventurados. La bienaventuranza es parte de la creación. Dios nos creó para eso. Y no lograrlo se llama frustración, frustrar el plan de Dios. Y entonces la ley nos tiene que ayudar a alcanzar esa meta. Y la meta de la bienaventuranza tiene como punto final, según nos dice San Juan, el evangelista, allá en su primera cartica, capítulo 3, hay 3 carticas, la primera de las cartas corticas, dice que aún no se manifiesta lo que ya somos. Cuando se manifieste es porque ya estamos viendo a Dios cara a cara. Y si lo estamos viendo cara a cara es porque ya somos semejantes a Él, iguales a Él, con la misma naturaleza de Dios que Él tiene. Esa es la intención de la palabra de Dios o de la ley del Señor, para que lleguemos hasta esa meta última. Entonces la idea es que vayamos aprendiendo durante este camino cómo es que debemos aprender a entender la ley de Dios, no con el sistema o método jurídico nuestro civil, que eso existe desde antiguo, el método para entender e interpretar las leyes. Y, por ejemplo, la ley civil aquí en Colombia necesita una entidad grande que la interprete. Creo que se llama la Corte Constitucional, si no estoy mal, la que interpreta la ley, o sea, la Constitución y otras, y nos va dando como las pistas para saber cuál es el espíritu de esa ley y así mismo entenderla. Pero de ahí para abajo hay otras instancias para interpretar la ley. Ante un juez, aparte de la interpretación del juez, está la interpretación de un fiscal, la interpretación del abogado, etcétera, etcétera. Y si hay un jurado, como en otros sistemas, también como interpreta el jurado. Entonces una ley es apenas una pista para ver cómo se interpreta y después cómo se aplica. Si le ponemos ese sistema a la ley de Dios, que es lo que Jesús denuncia especialmente a los escribas y fariseos, ustedes le aplicaron esos métodos. Dice la ley, honra a tu padre y a tu madre. La repetimos porque es la que está ahí en el Evangelio y es de fácil entendimiento. Pues su sistema jurídico civil, aplicada a esa ley de Dios, resultó en que si doy una buena ofrenda al templo, ya no estoy obligado con mis padres. Entonces, ¿dónde quedó la ley de Dios de honrar a padre y madre? ¿Dónde quedó eso? Y aplicaron lo mismo para el matrimonio y aplicaron lo mismo para otras cosas. ¿Y dónde entonces se ve la bienaventuranza? Pues por ningún lado. Hay que aplicar el método de Jesús, que ya no es el método jurídico civil, es otro método, el método de la ley del Espíritu. Porque eso lo explicó San Pablo. La letra está escrita en piedra, y esa letra, leída por un corazón también de piedra, esa letra mata. En cambio, la ley del Espíritu da vida, porque el Espíritu me ayuda a escudriñar lo profundo de mi corazón y lo profundo del corazón de Dios. Eso está allá en la carta a los Romanos explicando todo eso. San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la ayuda y la fuerza del Espíritu.
Nadie puede decir Padre Nuestro si no es con la ayuda del Espíritu, etcétera, etcétera. Entonces el método que hay que utilizar no es el método jurídico civil, por decir algo, sino el método del Espíritu de Dios, que es el que aplica a Jesús para todas las cosas de manera práctica. Por ejemplo, hoy nos dice: si no sois mejores que los escribas y fariseos, ¿mejores en qué? Mejores en el método. El método ya sabemos que aplicaban ellos era ese, el del método jurídico civil, la interpretación de los maestros, que en el método civil, en la ley civil, se llama jurisprudencia. Es lo que queda después de un caso, queda como los resultados. Y alguien que quiere ver un caso parecido, mira esa jurisprudencia. Ese es el método civil. Pues resulta que en el método de Dios es totalmente diferente. Dice Jesús: si tu hermano te ofende, ¿qué hay que hacer? El método jurídico civil dice: acúsalo con tu papá y con tu mamá y con todos los demás. Es decir, denúncialo. El método que aplica Jesús, ¿cuál es? Habla primero con él. Si no te hace caso, llama a un testigo. Si no te hace caso, llama a otros 2 testigos. Si no te hace caso, ponlo en la comunidad para que toda la comunidad intervenga. Y si no le hace caso ni a la comunidad, entonces trátelo como a un pagano. ¿Qué quiere decir eso? Vuelva a empezar de cero como si usted lo fuera a conquistar por primera vez. Ese es el método que aplica Jesús. Ese. Y es el que está aplicando entonces aquí también. Si dice aquí los antiguos, según la ley, no matarás, y el que mate, pues se le pondrá todo el proceso. ¿Cuál es el método de Jesús? Es que ni siquiera usted debería estar peleado con su hermano. Ni siquiera un mal pensamiento, ni siquiera. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, recordemos que Jesús tenía eso preciso. Cuando por allá alguna vez le dicen a Jesús: Señor, ¿pagamos o no pagamos los impuestos? Si decía que sí, grave, y si decía que no, también. Y entonces pide una moneda y dice: ¿de quién es esta carita que está en la moneda? Pues del César. Pues páguenle al César con la moneda que tiene su imagen, y páguenle a Dios con la moneda que tiene la imagen de Dios. ¿Cuál es la moneda con la que podemos pagarle a Dios? Pues el ser humano. El ser humano es la imagen y semejanza de Dios, y eso significa Dios hizo presencia aquí creándonos a nosotros, poniendo toda su imagen y semejanza con destino a tener la vida eterna de Él. Si uno tiene esa antropología bien fija, bien precisa, pues al ser humano hay que tratarlo, mejor dicho. Si pudiéramos preguntar, ¿usted le diría estúpido a Dios en la cara? Yo creo que ninguno. Digo, uy, ¿cómo se le ocurre? Pues cuando se lo dice a alguien, está insultando a Dios en su propia cara, en cualquiera de sus imágenes, porque esos son sus hijos. Cualquiera, por el hecho de tener la imagen de Dios, ya es hijo de Dios. Sea el que sea, de la cultura que sea, de la raza que sea, de lo que sea. Entonces cualquier ser humano, por el simple hecho de ser un simple ser humano, pues resulta que no es tan simple, ya es de la familia de Dios. Es un intocable, impensable, inmanoseable, de todas las formas. Y por eso entonces no se le puede ni siquiera desear un mal deseo, nada. No se puede pensar mal sobre él. Y resulta que alguien llegó hasta el último evento de dejar un cadáver. El cadáver es como lo último que queda después de todo un proceso. El proceso de empezar a tener inquina por otro, odiar a otro y empezar con las palabras de tonto, estúpido, imbécil, renegado y lo demás, hasta que llegó al cadáver. Todo ese proceso sale del corazón del ser humano que no conoce a Dios ni sabe a quién le está dirigiendo esas maldiciones y esos efectos negativos que tiene allá por dentro. Si usted no conoce qué es un ser humano y le hace daño, se ha metido usted en un tremendo problema, inmenso problema.
Entonces, por eso, ni siquiera tonto, ni siquiera imbécil, y mucho menos renegado, que era un insulto para los judíos. Renegado significa, ya no quiero más con Dios, ni con la ley de Moisés, ni los profetas, me cambio para otro pueblo. Eso era un insulto para un judío, que los judíos tenían que ser estrictos en el cumplimiento de la ley y todas las tradiciones de los mayores. Todo eso, si le decía renegado, es porque reniega de todo eso. Entonces era un tremendo insulto, ni siquiera eso, porque eso ya produce muertos. Ojo con eso, es lo que está advirtiendo Jesucristo. Por tanto, cuando vayas al templo a dar una ofrenda, si te acuerdas que insultaste a alguien o alguien te insultó, deja la ofrenda y arregla primero el asunto para que la ofrenda tenga contenido, no sea una cosa vacía, que era la costumbre en aquellas épocas, comprar la salvación a punta de sacrificios. Entonces comprar una oveja para sacrificarla, y si yo ya la sacrifiqué, ya Dios quedó en deuda conmigo y ya. Era una cosa que como que pasaba por encima de lo que debemos primero tener, que son las relaciones próximas con mis prójimos, haciéndome prójimo. Ya entendemos más o menos el asunto. Entonces, si me salto eso y de una vez voy y doy la ofrenda para que Dios quede en deuda conmigo, esos cultos, como decían los profetas, especialmente Isaías, ese culto que me dan está vacío, porque su corazón me alaba con los labios, pero está lejos de mí. El culto que me dan es vacío porque yo lo que quiero es misericordia, más que sacrificios. Entonces ofrecen muchos sacrificios, pero de misericordia, nada. Entonces, un culto vacío, un sacrificio vacío, ¿para qué? Y cuando alguien llegue con un culto, un sacrificio vacío, eso me da náuseas, dice allá Dios. Rechazo eso. Y el pueblo entero tenía esa costumbre. Por eso dice aquí Jesús, cuando te acuerdes de Dios, porque todos nos acordamos en algún momento, tenemos esa facultad, el don de la trascendencia, de buscar a alguien poderoso para adorarlo, porque fuimos hechos para adorar, por eso tenemos tantos ídolos. Pues cuando busques al verdadero Dios, tienes que llenar de contenido toda tu vida, y especialmente las ofrendas, tienen que representar lo que ya vives en la vida cotidiana. No lo hagas de vacío, porque eso es como presentarle algo nauseabundo a Dios, o algo así. Como dice allá el libro del Apocalipsis, o eres caliente o eres frío. A los tibios los vomito de mi boca, dice allá. Bueno, algo así, va por ese lado. Entonces, sabiendo que hay que llenar de contenido la relación con Dios, pero con la misericordia aquí en este mundo, de esa manera es que uno va cultivando ese buen método para guiarse con Dios. ¿Cómo le pago a Dios? Con la moneda, con la misericordia de aquí abajo, con la presencia de su ser aquí entre nosotros, los que tenemos la imagen y semejanza. Entonces, como dice Santiago el apóstol, uno solo, con que usted trate bien, uno, y te vendrán todas las bendiciones. O algunas traducciones dicen, te ganarás la salvación y se te perdonarán todos los pecados. Dice de una vez allá, uno solo con que usted trate bien, uno. No quiere decir que trató bien y a los demás no, sino con uno que hagas bien la misericordia como Dios quiere. Entonces ya con ese uno puede empezar de ahí en adelante, más o menos como cuando decimos la primera comunión. No es que sea la primera y la única, sino la primera de una cantidad de otras acciones. Bueno, entonces, para poder estar bien con Dios hay que utilizar ese método. El método del Espíritu, el método de la profunda compasión y misericordia, del amor al extremo, etcétera, etcétera. Entonces, para que eso funcione, falta el otro pasito, que es lo que dice aquí. Cuando alguien te ponga pleito, procura arreglarte enseguida. Porque si no, entonces, no vaya que te entreguen al juez y al alguacil y te metan a la cárcel, etcétera, etcétera. Es decir, el que pone pleito es aquel que es conflictivo. El conflictivo es porque tiene algo dañado por dentro. Y el que está dañado por dentro, pues todo lo va a dañar, así de sencillo. Entonces, mientras vas de camino, lo que está diciendo es, tú eres el conflictivo, arregla eso por dentro mientras vas de camino,
porque si no, tú mismo te vas a entregar al juez. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues se verán en las relaciones interpersonales. Si no arreglas eso, vas a ser conflictivo todo el tiempo. Vas a estar en pelea todo el tiempo con los demás. El que ya está con Dios y arregló eso, ya está en paz. Y por eso si le pegan aquí, pone la otra y no tiene problema. Pero el que todavía reclama, el que todavía quiere defender sus derechos, el que pone tutelas y peticiones por todo, ese es el que tiene un enorme problema. Por ahí están saliendo videitos de gente que va y se mete a un almacén, roba cosas y dice, es que estoy en la mala y tengo derecho a hacer esto y nadie me lo puede impedir. Así. O sea, y va y raya paredes, quema templos, quema carros, quema transmilenios. Tengo derecho a estar indignado, porque sí. Esa indignación, ¿de dónde sale? De algo que no está funcionando bien por dentro. Una persona que está peleando consigo misma. Y el gran problema de pelear consigo mismo y no ponerse en paz es que adivine quién lo va a mandar a uno a la cárcel. Algunos traducen infierno. ¿Quién lo va a mandar a uno al infierno? Uno mismo. Ponte en paz. Ponte en paz contigo mismo desde lo profundo. Porque el único que lo puede mandar a uno al infierno, pongamos esa palabra fea, que no es la que pone aquí, no es la que pone aquí, es otra. Alguien que lo puede mandar a uno al hueco, al fuego de la gehenna, donde se quema la basura. Alguien que puede, ¿quién le puede destrozar la vida a uno? Uno mismo. No se le puede echar la culpa a los demás, uno mismo. Porque si otra persona me hace daño, por más que me haga daño, no me va a mandar al infierno. Se va él, no yo. Entonces, ¿quién me manda por allá? El único que me puede mandar es mí mismo, no hay más. ¿Dios me va a mandar al infierno? Jamás, nunca. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo no para condenarlo, sino para salvarlo. Esa decisión ya está tomada. Entonces, el que arruine su vida es la misma persona. Si no se arregla eso, si no se pone en el método de Dios, en el de la compasión y misericordia, de volverse prójimo y todo lo que dice por allá en nuestro Señor, pues la misma persona es la que se va a arruinar. Ejemplos, el más notorio, el de Judas. Ahí está, Judas arruinó su vida. No dice que se fue para el infierno o se condenó, nada de eso. Judas arruinó su vida. Y mire cómo terminó, atentando contra sí mismo. Ese es como el ejemplo más sencillo. Entonces, el método para la aplicación de la ley de Dios que Dios pide es, el corazón debe estar blandito para Dios. No un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Un corazón que comprenda a Dios, comprendiendo a los demás. Y como decíamos el domingo anterior hablando de Pentecostés, la carne que Dios nos regala cuando queremos meternos por su camino es la misma carne que tiene ahora Jesús en su corazón resucitado. Porque la otra carne ya sabemos que no funciona. Es la única carne que Él va a poner en lo profundo de nuestro ser para que por fin cumplamos esa ley que la dio desde antiguo, cuya finalidad es la vida divina que Dios nos va a regalar a todos. Esa es la meta. Y el camino pues es por el camino entendiendo estas cosas, especialmente en la relación con los demás, tratarlos como a Dios mismo. Ese es el método. Y para eso necesitamos la fuerza del Espíritu que tiene que corregirnos desde adentro. Eso lo llamaba San Pablo la metanoia, la conversión de la mente, la transformación de las maneras de pensar, de esos esquemas raros que nos llevan a los egoísmos tremendos. Esos que nos hacen decir por ahí de vez en cuando, y uno ve videos de ciertas personas que ya se creen importantes, pero los detiene la policía. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se metió. Y cosas de esas, como que nos creemos demasiado.
Un corazón así enfermo, ese corazón es terrible. ¿Y a quién le va a hacer daño? Al dueño de ese corazón. Así que puede dañar a los demás, insultar, pero no les afecta, como sí le afecta a la misma persona. Por eso, ponte de buenas con el que te ponga pleito, con ese corazón de piedra o de hierro o lo que tenga por allá, transforma ese corazón con la fuerza del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Jesucristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para tu gloria, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios.
Santo eres en verdad y digno de gloria, a Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos y oramos especialmente por Rosaema Cubillos y Tránsito González, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.